Julio César Chávez avanzaba por el concurrido estacionamiento de una gasolinera en la zona norte de Culiacán. Aunque su silueta legendaria aún era reconocida por muchos, había jornadas en las que se sentía prácticamente invisible, una sombra de aquel guerrero que en otro tiempo alzó el puño en señal de triunfo mientras multitudes coreaban su nombre. Fue el héroe del boxeo mexicano, pero también un hombre marcado por cicatrices profundas, tanto en el cuerpo como en el alma. A sus 50 y tantos años, Chávez había aprendido a moverse con humildad, agradecido por la nueva oportunidad que la vida le concedió tras años de lucha contra sus propios demonios. Aquella mañana, mientras llenaba el tanque de su camioneta, observó el ajetreo de los trabajadores del lugar. Su mirada se posó en una joven de poco más de 20 años que limpiaba parabrisas con movimientos torpes, pero resueltos. Lo que más captó su atención no fue su rostro fatigado ni el uniforme gastado, sino el evidente estado de embarazo que llevaba consigo. Su vientre prominente parecía anunciar la llegada de una nueva vida, aunque las circunstancias no parecían ser las más favorables. Chávez entrecerró los ojos, intentando ignorar la punzada en su pecho. Era solo una empleada más, alguien cumpliendo con su labor como millones de mexicanos. Sin embargo, había algo en su expresión que lo atrapó, algo que lo hizo quedarse un poco más de lo necesario, contemplándola en silencio. Apoyado contra su camioneta, fingió revisar su teléfono mientras sus ojos la seguían con discreción. La observó sacar un trapo de su bolsillo y frotar con insistencia el parabrisas de un pequeño auto cubierto de polvo. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor al inclinarse, probablemente por el peso de su vientre, pero aún así no se detuvo. Al concluir, esbozó una sonrisa y agradeció con un leve gesto el billete que el conductor le entregó, aunque apenas alcanzara para una botella de agua. Algo en aquella escena logró atravesar la coraza que Julio había construido con el tiempo. De inmediato, su mente evocó la imagen de su madre, una mujer incansable que enfrentó la vida en soledad para sacarlo adelante a él y a sus hermanos en medio de la pobreza. La imagen de la joven lo transportó a esos días en los que su madre pasaba largas jornadas en una fábrica, regresando a casa con las manos agrietadas y la mirada cargada de agotamiento, pero siempre con una palabra de aliento. Sin pensarlo demasiado, Julio se acercó. Su presencia, aunque ya no tan atlética como en sus tiempos de gloria, aún conservaba el magnetismo que hacía que la gente lo mirara dos veces. La joven alzó la vista al notar su sombra y por un instante pareció reconocerlo, pero enseguida apartó la mirada, como si evitara hacer evidente su curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó él con un tono que intentaba ser casual. Ella lo observó con un atisbo de desconfianza al principio, pero respondió con cortesía. Unos 6 meses, señor. Es un trabajo honesto. Julio asintió, notando el leve temblor en su voz. ¿Y cuánto te falta?, dijo, señalando su vientre. La joven bajó la mirada, como si la pregunta removiera algo doloroso. 2 meses más o menos. Se instaló un silencio incómodo. Julio no estaba acostumbrado a conversaciones como aquella, pero algo dentro de él le decía que debía seguir hablando. ¿Tienes a alguien que te ayude? ¿Tu familia o el padre del bebé? La pregunta pareció tocar una fibra sensible, porque los ojos de la joven se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Se apresuró a girarse, fingiendo estar ocupada con otro coche cercano, pero su voz llegó hasta él. No, señor, estoy sola. Aquellas palabras resonaron en la mente de Julio como un eco. Sola, como su madre lo estuvo, como él mismo, en más de una ocasión. A pesar de la fama y los aplausos, seguía siendo un hombre rudo, alguien que había enfrentado a los mejores boxeadores del mundo. Sin embargo, en ese instante, sintió un nudo en la garganta. «Espera, muchacha»,
dijo mientras sacaba un billete de su cartera. Toma esto para tu almuerzo. Ella lo miró con incredulidad, pero negó con la cabeza. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Yo trabajo para ganarme lo mío. No es una limosna, insistió él. Es una invitación a que te cuides. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por tu bebé. La joven vaciló, pero al final tomó el billete con manos temblorosas. Su agradecimiento fue apenas un susurro. Gracias. De verdad. Cuando Julio se subió a su camioneta y se alejó, sintió que algo dentro de su pecho se había quedado allí, con esa joven y su carga. Aunque aún no lo sabía, aquel encuentro sería solo el inicio. Esa noche, ya en casa, no lograba sacarse de la cabeza a la muchacha de la gasolinera. La imagen de su vientre abultado, su sonrisa forzada y las lágrimas que contuvo le habían dejado una huella inesperada. Sentado en el sofá, con un vaso de agua en la mano, dirigió la mirada a la pared, donde colgaban cuadros de sus días de gloria, fotografías de combates épicos, trofeos y cinturones que narraban la historia de un hombre que había alcanzado la cima. Pero esa cima, pensó, no siempre estaba llena de felicidad. Julio sabía lo que era sentirse solo. Pasó su infancia en la pobreza, viendo a su madre pelear contra la adversidad, mientras él soñaba con escapar de un destino que parecía estar escrito para todos los de su barrio. Cuando finalmente se coronó campeón, descubrió que la soledad no desaparecía con la fama. Cometió errores, perdió personas importantes y luchó contra un infierno interno del que apenas había logrado salir. Miró el vaso de agua y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Sabía lo que debía hacer, aunque no estaba seguro de cómo. Aquella joven necesitaba ayuda, pero él no quería ofrecerle solo un billete ni una solución pasajera. Quería marcar una diferencia real, algo que pudiera cambiar el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, regresó a la gasolinera. Se estacionó en el mismo sitio y esperó. No tuvo que aguardar mucho. Pronto la vio, cargando una cubeta con agua, mientras intentaba esquivar los rayos del sol. Su uniforme, bajo la luz del día, parecía aún más gastado, y su rostro reflejaba un agotamiento mayor que el del día anterior. Cuando ella lo vio, pareció sorprendida. Él bajó de la camioneta y caminó hacia ella con una sonrisa amable. ¿Tienes unos minutos?, preguntó, sacando un billete de 100 pesos y tendiéndoselo como si lo ofreciera a cambio de su tiempo. Ella negó con la cabeza. Señor, ya le dije que no necesito que me regale dinero. No es un regalo, replicó él con un tono firme pero afable. Es un trato. Quiero que me cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste aquí? La joven lo observó con recelo, pero algo en su voz la hizo asentir. Se limpió las manos y se sentaron en un rincón sombreado, cerca de la gasolinera. Por primera vez, Julio la escuchó hablar sin prisa. Su nombre era Laura. Había crecido en un pequeño pueblo y su vida cambió cuando se enamoró de un hombre que le prometió cuidarla. Pero esas promesas se esfumaron tan pronto como ella le dijo que estaba embarazada. Desesperada por darle un futuro a su hijo, se mudó a la ciudad con la esperanza de encontrar oportunidades. Lo que halló fue una rutina de trabajo duro y una soledad abrumadora. No me quejo, dijo Laura, apretando los labios. Hay días difíciles, pero voy a salir adelante por él. Se llevó una mano al vientre, como si su bebé fuera su ancla en medio del caos. Julio sintió otra vez un nudo en la garganta. Esa determinación le recordaba a su madre y, en cierta forma, también a sí mismo. Sabía que Laura era fuerte, pero también que incluso los más fuertes necesitan apoyo. ¿Sabes quién soy?, Swing preguntó de pronto. Laura dudó. Creo que sí. Es usted el boxeador. Él asintió. Sí, y sé lo que es pelear por sobrevivir. Tú estás peleando ahora mismo, pero no tienes que hacerlo sola.
Laura lo miró sorprendida mientras él continuaba. Quiero ayudarte, pero no de una manera pasajera. Quiero que tengas una oportunidad real. Guardó silencio unos segundos antes de añadir. ¿Qué te parece si nos vemos mañana y hablamos de un plan? Al día siguiente, Laura llegó a la gasolinera con el mismo uniforme desgastado y una mezcla de curiosidad y escepticismo. No podía dejar de preguntarse si Julio César Chávez hablaba en serio. La noche anterior, había buscado su nombre en internet. Leyó sobre su trayectoria en el boxeo, su ascenso meteórico y las dificultades personales que había enfrentado. ¿Por qué alguien como él se fijaría en una mujer común como ella? Cuando Julio llegó en su camioneta, Laura notó algo diferente en su expresión, una determinación inquebrantable. Bajó con una carpeta en la mano y una sonrisa que, de algún modo, le transmitió tranquilidad. «Buenos días, Laura», saludó con un leve asentimiento. «¿Lista para empezar?» «¿Empezar qué?», preguntó ella confundida. Julio le tendió la carpeta. Dentro había papeles, tarjetas de presentación y una lista escrita a mano. «Hablé con algunas personas que me deben favores. Hay un par de oportunidades que podrían interesarte. Cursos, becas, incluso un trabajo donde no tendrás que cargar cubetas todo el día». Laura observó los papeles con incredulidad, su ceño fruncido por la sorpresa. «¿Por qué está haciendo esto por mí? Apenas me conoce». Julio cruzó los brazos y la miró con seriedad. «Porque alguien lo hizo por mí una vez, y porque lo necesitas, aunque no lo pidas». Las palabras de Julio tocaron una fibra profunda en Laura. Sintió que sus ojos se humedecían, pero parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella, mucho menos de esta manera. «No sé cómo agradecerle esto», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «No tienes que agradecerme nada», respondió Julio con una sonrisa cálida. «Solo prométeme una cosa, que harás lo posible por aprovechar esta oportunidad». Laura asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. No sabía si sería capaz de cumplir con las expectativas que este hombre había depositado en ella, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Laura. Con la ayuda de Julio, consiguió empleo en una pequeña oficina donde ya no tenía que pasar largas horas bajo el sol. También comenzó un curso de administración básica, algo que siempre había querido estudiar, pero que nunca había tenido los recursos para hacer. Aunque su rutina seguía siendo agotadora, ahora cada esfuerzo tenía sentido. Por su parte, Julio la visitaba con frecuencia para asegurarse de que todo marchaba bien. Había algo en esa experiencia que lo hacía sentirse renovado, como si al ayudar a Laura estuviera sanando partes de sí mismo que aún estaban rotas. Incluso comenzó a compartir con ella historias de su propia vida, las veces que había caído y cómo siempre encontraba la fuerza para levantarse. «No importa cuántas veces te derriben», le dijo un día, mientras tomaban café en una pequeña cafetería cercana. «Lo que importa es que siempre te levantes. Y tú, Laura, eres una guerrera». Laura sonrió tímidamente, aunque en su corazón sentía que él era el verdadero luchador. Había enfrentado demonios que ella apenas podía imaginar, y aún así estaba allí, tendiéndole la mano. Con el tiempo, la relación entre Julio y Laura se volvió similar a la de un mentor y su aprendiz. Sin embargo, la conexión emocional iba más allá de las palabras. Cuando finalmente llegó el día en que Laura dio a luz, Julio estuvo allí, esperando ansioso en la sala del hospital. Cuando el llanto del bebé llenó el aire, una emoción indescriptible lo atravesó. Recordó el nacimiento de sus propios hijos, los momentos que había perdido por priorizar la fama y las malas decisiones. Con el tiempo, Laura prosperó. Encontró un empleo estable,
consiguió un pequeño departamento para vivir con su hijo y gracias a los consejos y el apoyo constante de Julio, comenzó a creer en sí misma como nunca antes. Para Julio, ver el crecimiento de Laura fue un recordatorio de que su verdadero legado no estaba en los cinturones ni en los trofeos, sino en las vidas que podía transformar. La historia de Laura y Julio se convirtió en un testimonio del poder del amor, la empatía y la voluntad de ayudar a los demás. Aunque sus caminos eran distintos, se habían encontrado en un momento clave, cambiando para siempre el rumbo de sus vidas. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y comenta la palabra clave humildad para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.